Ejercicios de diseño de controlador. En esta ocasión vamos a hacer un ejercicio de controlador PID, diseño de controlador PID, para el sistema que se puede ver en la pizarra. Eh, Al igual que los ejercicios anteriores, tiene las mismas características, pero en esta ocasión será para un controlador PID. Entonces, se tiene un sobrepaso que también se lo conoce como MP, del 5%. Reemplazando la fórmula, se tiene que, esto es igual al número de Euler elevado a la menos pi sobre tangente de phi igual a 0,05. Aplicando el logaritmo natural, se tiene que, esto va a bajar como coeficiente, menos pi sobre tangente de phi por logaritmo natural de número de Euler. Esto es igual al logaritmo natural de 0,05. De aquí se puede despejar la tangente, tangente de phi. Logaritmo natural de E es igual a 1. De aquí se puede decir que tangente de phi es igual a menos pi sobre logaritmo natural de 0,05. Y entonces, de todo esto se puede despejar phi, eh, que va a ser igual a la tangente a la menos 1 de menos pi sobre logaritmo natural de 0,05. Entonces, haciendo el cálculo, el ángulo es igual a 46 grados. Entonces tenemos el ángulo. A continuación, con ese ángulo, bueno, antes de eso se puede calcular con el otro dato que se tiene, que es el tiempo de estabilización. Se puede calcular el valor de sigma. ¿De dónde viene eso? Sabemos que TS es igual a eh, pi sobre sigma. Se despeja sigma. Esto va a ser igual a pi sobre tiempo de estabilización. Em, Va a ser igual a pi sobre el tiempo de estabilización es un segundo. Entonces va a ser pi sobre uno. O sea, el sigma es igual a 3,14. Si se conoce sigma, se sabe que se puede calcular W sub D con el despeje y todo, ya se sabe que eso es igual a sigma por tangente de phi. Entonces, W sub D va a ser igual a sigma. Sigma es 3,14 por tangente de phi. Phi es 46 grados. W sub D es igual a 3,25 o 3,3 también. 3,3 y ya está. Se tiene sigma y se tiene W sub D. De ahí se saca el polo complejo. El polo complejo es igual a menos sigma, que es 3,14, más menos W sub D, 3,3 J. Entonces este es el polo dominante. El polo dominante con el cual se tiene que verificar en el siguiente paso si es que corresponde al lugar geométrico de raíces. Entonces lo colocamos ahí. Em, el lugar geométrico de raíces, como se pudo ver en los anteriores ejercicios, son los mismos datos, entonces no está dentro, ¿no? O sea, eh, si esto se puede verificar en el MATLAB, también se puede graficar manualmente, pero ya en anteriores ejercicios, en el ejercicio anterior, se había visto que no están dentro el lugar geométrico de raíces. Entonces, el siguiente paso es ubicar, ubicar el polo dominante o los polos dominantes en el lugar geométrico de raíces. Y si se pone, por ejemplo, cuál era el lugar geométrico de raíces, era más o menos de esta forma: -1, -2. Y por 1,5 estaba la asíntota.
Entonces, menos 3.14 está por aquí. Menos 3.14 con una, con un valor en la vertical de 3.3. Entonces, no está, ¿no? No está dentro o no cruza, también se puede decir, con el lugar geométrico de raíces. Entonces, si no está, se dice hay que aplicar PD, hay que aplicar controlador PD, proporcional derivativo. También con esto ya se había visto en el ejercicio anterior que al aplicar eso, ese controlador, tenemos que buscar el valor. Bueno, el controlador va a ser GC de S igual a K por S más A. S más A. Y de aquí se había visto también que eh, para, para que el controlador sea eh, proporcional derivativo, entonces tiene que aplicar esta fórmula y lo que se está incrementando es un cero. ¿Y cómo se encuentra el valor de ese cero? Pues recordando un poco, habíamos dicho que se coloca en los polos que ya tiene el sistema, incluido el polo dominante. El polo dominante está en menos 3,14, entonces está por aquí, menos 3.14. Menos 3.14 a una altura de 3.3, tanto arriba como abajo. Entonces ahí está el polo conjugado. Ahora, ¿dónde se va a incrementar un cero? No se, en primera instancia no se conoce, pero podemos hacer una suposición. Podemos colocarlo por aquí, ya que esto va a ser una variable. Y entonces, lo que se quiere saber ahora es cuánto vale A, cuánto es el valor en su coordenada A, como también el ángulo. Entonces, tenemos un cero ahora, tenemos un polo por aquí, otro polo por aquí. Entonces, para poder calcular eso, se había indicado que se aplica el criterio del argumento. Entonces, para eso vamos a colocar los ángulos alfa uno, alfa 2. Este es un cero, este es beta, beta nada más. Entonces, con este, una vez ya definido la posición supuesta, entonces se tiene que calcular cuánto vale A y cuánto vale beta. Eso para poder encontrar eh, el controlador, ¿no? Que es el valor de A y K, lo que se tiene que dar como respuesta. Entonces, siguiendo con el procedimiento, ¿qué dice el criterio del argumento? El criterio del argumento dice claramente que la sumatoria, la sumatoria de ceros, sumatoria de ángulo de ceros, menos la sumatoria de ángulo de polos es igual a más menos 180. Entonces, ¿cuáles son los ceros que forman ángulo? El cero que forma ángulo es claramente beta. Beta va a ser entonces beta menos los polos que forman ángulo serían alfa uno y alfa 2. Entonces vendría por aquí alfa uno menos alfa 2 igual a más menos 180. ¿Cómo se calcula? Bueno, el beta es un valor que no se conoce, pero alfa uno y alfa 2 sí se pueden calcular. Sería beta menos alfa uno, como está en el segundo cuadrante. Entonces, cada ángulo, entonces aquí debe estar 180 menos tangente a la menos uno de alfa uno. Alfa uno sería en todo caso mm, la altura 3.3 y la base menos 3.14 menos uno. Entonces, eso sería lo que
se tiene que relacionar para calcular el ángulo 3,3 entre 2,14. Y eso es el alfa uno. Ahora para el alfa 2 algo similar. Sería menos 180 menos tangente a la menos uno. La altura sigue siendo 3,3 dividido entre, ¿cuánto es la distancia? Sería 3,14 menos 2. Eso es igual a 1,14. Y esto es igual a menos 180. Más menos 180. Y de aquí se tiene que despejar beta. ¿Cuánto vale beta haciendo todo el cálculo? Haciendo todo el cálculo, beta vale 52 grados. Pues ya se tiene beta. ¿Para qué sirve beta? Sirve para encontrar el valor de A. Si se puede ver, como se puede ver en el gráfico, donde están los ángulos de polos y ceros, se tiene en el caso del cero este triángulo. Se dice que esto es un ángulo beta. Se dice que esta altura es 3,3. Se dice que la distancia o la base va a ser igual a menos 3,14. Entonces, de aquí, con esta relación se puede calcular fácilmente el valor de A. ¿Qué función trigonométrica se puede usar? La tangente. Tangente de beta va a ser igual a 3,3 sobre A menos 3,14. Y de aquí se puede despejar A menos 3,14 es igual a 3,3 sobre tangente de beta, pero beta es 52. Y haciendo el despeje se tiene que A tiene un valor de menos 5,72. Bueno, sale 5,72, pero como está en el lado de en el lado negativo del sistema de coordenadas, entonces negativo A menos 5,72. Entonces ya se tiene tanto, em, bueno, se tiene el cero, ¿no? Ahora lo que faltaría calcular es el valor de K. Entonces ya tenemos el cero, el valor del cero. Ahora calculamos el valor de K. ¿Cómo se calcula el valor de K? Eso viene dado por la magnitud. Entonces aquí vamos a colocar calcular K. ¿Cómo se calcula? Se calcula sacando la magnitud del sistema o de la función de transferencia, colocando ya los valores, ¿no? Si tiene un cero en la parte superior, S menos, como salió que S es igual a menos 5,72, despejando o llevándolo al primer miembro sería más 5,72. Todo esto dividido entre S más uno por S más 2. Esto es igual a uno, tiene que ser igual a uno. O la magnitud de la función de transferencia tiene que ser igual a uno. Y aquí, haciendo el despeje, todo lo que corresponde y reemplazando el valor del polo complejo, o sea, S igual a menos 3,14 más 3,3, se tiene que K es igual a 3,27. 3,27. Y entonces tenemos el valor de K. Una vez que tenemos el valor de K, a continuación probamos o comprobamos el error. ¿Cómo se hace eso? Comparando con esto, ¿no? Con el 5% que se tiene como dato. Entonces decimos cálculo del error. Y el error, para calcular el error, lo primero que se hace es eh, calcular KP, ¿no? Entonces, en este caso, como es el mismo del anterior ejercicio, se puede decir que KP o el error ya calculado, o sea, porque KP es igual al límite cuando S tiende a cero,
de la función de transferencia. En este caso, la función de transferencia es K por S más 5,72 dividido entre S más uno por S más 2. Entonces, y de ahí todavía se calcula el error en estado estacionario, que es uno sobre eh, 1 más Kp. Haciendo el reemplazo de todo eh, eso, se tiene que el error en estado estacionario es 0,0967. Entonces, colocando eso como porcentaje, multiplicando por 100, se tiene que el error en estado estacionario es igual a 9,67%. Y la condición dice que tiene que ser menor a 5 si es que está como condición, sí, 5% tiene que ser menor al 5%. Entonces aquí verificamos, es menor al 5%, menor o igual que el 5%, no cumple, ¿no? No cumple. Entonces, aplicar, aplicar PID. No cumple, entonces hay que aplicar PID. ¿Y cuál es la fórmula del PID? ¿O cuál es el controlador? La forma del controlador. Entonces, en este caso, para el PID es igual a GC de S igual a K por S más A dividido KS más A por S más B, por S más B, dividido entre S. Todo esto dividido entre S. Y ya está. Entonces, se tiene que calcular ahora el valor de B, porque A ya se conoce. O sea, A se mantiene lo calculado en la anterior parte, en el anterior apartado, o de lo que es el controlador PD. A teníamos un valor de menos 5,72 y beta igual a 52 grados. Entonces, ¿qué tenemos que calcular ahora? B. B y el nuevo valor de K. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Al igual que, al igual que en la parte del proporcional derivativo, bajo las mismas condiciones se aplica el criterio del argumento. ¿Cómo es el criterio del argumento? Entonces, es aplicar la suma de los ángulos. Todos los ceros, polos y ceros que se han podido identificar ahora en la función de transferencia, bueno, valdría la pena colocarlo, la función de transferencia. ¿Cómo sería la función de transferencia? La función de transferencia ahora va a ser igual a K por S más A por S más B dividido entre S por S más uno por S más 2. Entonces, bajo esas condiciones, ahora se tiene que colocar nuevamente los polos y ceros. Tenemos un polo en el cero, en el origen. Tenemos otro polo en menos uno. Tenemos otro polo en menos 2. Eh, y el polo complejo, los polos complejos, tenemos aquí, está en menos 3,14 con 3,3 de altura, ¿no? Entonces, ahora se está aumentando. Bueno, teníamos ya un cero, ¿no? Para el proporcional derivativo, que era S más A. Tenemos por aquí la ubicación de ese cero. Ese cero tiene un valor de, o está en una coordenada de menos 5,72. Ahora tenemos que aumentar otro cero que es B. Como ya tenemos un cero en la izquierda, podríamos aplicar otro cero más o menos por aquí. Y eso va a tener una coordenada en el eje X, B, que en realidad sería menos B, ¿no? B. Y con todo lo que se ha puesto ahora, tenemos que nuevamente aplicar el criterio del argumento. Entonces, cada polo y cero forma un ángulo
Ahí están los ángulos. Vamos a colocar el nombre, alfa uno. El otro polo va a ser alfa 2. Este cero va a ser beta uno. Este otro polo va a ser alfa 3. Este otro cero va a ser beta 2. Entonces tenemos ahí todos los ángulos que forma cada polo, ¿no? Y cero. Entonces, nuevamente aplicamos, aplicar criterio del argumento. Criterio del argumento. Eh, ¿Cómo sería entonces? Sería sumatoria de ángulos de ceros menos sumatoria de ángulo de polos, igual a más o menos 180. Entonces, vamos a colocar aquí beta uno más beta 2 menos alfa uno menos alfa 2 menos alfa 3 igual más menos 180. Eso es lo que se tiene. Tres ángulos, porque hay tres polos, y dos ángulos de ceros, porque hay dos ceros. Eh, Haciendo el cálculo, o bueno, ¿cómo se podría calcular? Por ejemplo, beta uno es conocido. Lo que no es conocido es beta 2. Entonces, beta 2 va a ser igual. Bueno, antes de despejar, vamos a colocar las fórmulas. Beta uno más beta 2. ¿Cómo se puede calcular beta 2? Bueno, se lo puede hacer mediante el triángulo. Directamente sería colocar el ángulo de beta uno que es 52 más beta 2 que no se conoce, menos alfa uno. Pero alfa uno, como habíamos visto antes, es igual a 180 menos la tangente a la menos uno. ¿De qué? Del cateto opuesto, que es 3.3. Entonces nos fijamos quién es alfa uno. Alfa uno es el ángulo del cero. La distancia hasta el polo dominante es 3.14. 3.14 y altura 3.3. Entonces 3.3 sobre 3.14. Menos otra vez 180 menos tangente a la menos uno de 3.3 sobre. Entonces esto sería alfa 2. Alfa 2 es el ángulo del polo menos uno. Entonces sería 3.14 menos uno 2.14. Entonces aquí va a ser la distancia en el eje horizontal 2.14. Menos 180 menos 180 menos 180 menos tangente a la menos uno de 3.3 sobre. ¿Cuánto es la distancia del polo de menos 2? Sería 1.14, ¿no? 3.14 menos 2 sería 1.14. 1.14. Cerramos. Y esto es igual a menos más 180. Y ya está. Entonces de aquí lo que se tiene que despejar es beta 2. Haciendo el cálculo, se tiene que beta 2 es 133,6. Tenemos beta 2. Y con beta 2 haciendo el análisis del triángulo que se tiene ahí, el triángulo, ¿cuál va a ser el triángulo? ¿De qué triángulo se está hablando? Se está hablando básicamente de esto. Es 3.3. La distancia es 3.14 menos b. Y con eso se tiene también conocido cuánto es beta. Bueno, beta sería esto, ¿no? Beta, y esto sería como, digamos, un phi. Luego se hace la relación y tranquilamente se calcula el valor de beta, ¿no? Primero se puede calcular phi y después beta. Bueno, con todo eso.
haciendo todo el análisis, se tiene que B ahora arroja como resultado un valor de, haciendo el cálculo, de 0.00 255 menos 0.00 255. Ya está. Eso es B, el valor del otro polo. Una vez que tenemos el valor de B, el valor de beta, cuando más importante es el valor de B, ahora nuevamente tenemos que calcular o ajustar el valor de K. Entonces decimos ajustar. Ya se tenía un valor de K anteriormente, pero era para un proporcional derivativo. Esto es proporcional integral derivativo, es un PID. Entonces no es el mismo, no va a tener el mismo valor de K, porque la función de transferencia está cambiando. Entonces, de la misma forma que antes, sacamos la magnitud. Eso va a ser igual a S más A por S más B, dividido entre S más 1 por S más 2. La magnitud de esto tiene que ser igual a 1. A y B ya son datos conocidos, son datos calculados. De aquí lo único que tenemos que hacer es reemplazar esos valores, el valor de S, que es el valor del polo con el polo dominante, y con todo eso tenemos que el valor de K es igual a 3,20 3,279. 3,279. Y entonces lo que se tiene que hacer posterior a eso es verificar el error en estado estacionario. Entonces hay que calcular Kp, que es igual al límite cuando S tiende a infinito, igual que en el caso anterior. Lo que cambia aquí es la función de transferencia, hacer S más A por S más B. Todo esto dividido entre S más 1 por S más 2. Entonces, haciendo el cálculo, se va a obtener un K. mm, Bueno, aquí falta un S, ¿no? Un S. Se va a obtener un KP, pero ya se sabe cuál es el valor, ¿no? Porque aquí em, S tiende a cero. Entonces, si nosotros vemos en la parte de abajo, hay un S. Entonces va a ser K por S más A por S más B dividido entre cero. Y esto va a dar como resultado infinito. ¿Y cómo es? Bueno, este tipo uno porque tiene un polo del origen. Entonces, ¿cómo se calcula el error en estado estacionario? Va a ser igual a 1 sobre Kp. Y eso es igual a 1 sobre infinito. Y eso es como, o da como resultado cero. Entonces, el error en estado estacionario es cero. ¿Y cuál es el valor del controlador? GCDS. Eso es igual a el valor de K. El valor de K que es 3,279 por S en el primer polo o el primer cero. S más 5,72. Y después tenemos otro cero. Sería S más el que se acaba de calcular, que es B, sería más 0,00255. Y todo esto dividido entre S por S más 1 por S más 2. Y este es el controlador.
o el diseño que se ha podido determinar. Y con eso se termina el ejercicio.